que la audiencia hoy está compuesta por estudiantes y yo soy un soldado. Así de que voy a tratar de ponerles a su alcance mi experiencia como soldado. Un soldado que tiene la particularidad que ha trabajado al lado de diplomáticos. Así que mi experiencia de la táctica, ya que soy responsable de un batallón técnico de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, yo creo que ustedes pueden aportarnos una visión distinta sobre el tema que nos interesa. Sobre mi presentación es alrededor, como todos los franceses que hacen una presentación, tiene tres partes. Primero voy a hablarles un poquito sobre las crisis, porque todo el mundo habla de crisis, pero hay que explicarlas y articularlas para ver de qué es que estamos hablando. Voy a hablarles de un problema muy ligado al tema que estamos tratando acá, es la judicialización global en el mundo y especialmente en las operaciones, particularmente allí. Luego voy a hablarles de las consecuencias que tiene esto en las operaciones y naturalmente para los soldados que participan. Miremos primero las crisis actuales. Como preámbulo, quiero recordarles que la responsabilidad principal del mantener la paz y la seguridad a nivel internacional la tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el artículo 24 de la Carta. ¿Qué quiere decir esto? Claramente quiere decir que los 193 naciones que participan en las Naciones Unidas han declarado por ley la guerra, excepto en el caso de un mandato del Consejo de Seguridad que decida usar la fuerza. Este punto es importante porque nosotros vamos a ver ahora, enseguida, que las operaciones pueden ser llevadas o manejadas, las pueden manejar diferentes organizaciones en los diferentes países, pero la importancia es las resoluciones de las Naciones Unidas que dan la legalidad a estas operaciones. No importa cuál sea la forma en que se maneje después. En este mapa vemos los nombres que corresponden a las operaciones de la ONU, pero si no tomo ninguna de la crisis, como la crisis de Afganistán, de eso vamos a hablar más tarde, vamos a ver marcadas LUNAMA, que es una misión de la ONU que ha dado un mandato a otra organización que se llama la OTAN. Pero ustedes ven que las crisis en el mundo son unas 20 manejadas por el Departamento de Operaciones que mantiene la paz del Departamento Político de las Naciones Unidas y que el 80% de estas crisis se encuentran en África. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver los comentarios sobre las cifras. Estas cifras son del 2006. Tienen 4 o 5 años, pero la única modificación grande que vemos es que ustedes pueden continuar las flechas hacia arriba. Actualmente, la línea roja que está arriba, las operaciones de la OTAN. Bueno, no es sino una en realidad que está en Afganistán. La línea azul son las operaciones de la ONU. Vemos donde se cruzan. Se cruzan en varias operaciones y hay crecimiento en cuanto a personal en el terreno y crecimiento en cuanto al presupuesto. La ONU tiene 20 operaciones, 17 exactamente. Son 100.000 hombres sobre el terreno, lo que hace que la ONU sea el coexpedicionario más grande y más fuerte del mundo, y es más o menos 1.500 millones de dólares. Les quiero decir que 1.500 millones de dólares para una operación de 100.000 hombres son operaciones poco caras. Es un tema que va a ser interesante de estudiar
sobre la repartición de responsabilidades entre las organizaciones. La segunda gráfica que ustedes ven ahí marca en rojo las operaciones que no son de la ONU y en azul las que son de la ONU. Abajo vemos los países que contribuyen a las operaciones. Las cifras varían después del 2006, pero son más o menos el mismo tamaño. Vemos de todos modos que los países que participan más en las operaciones para mantener la paz en volumen son los Estados Unidos. No participan sino en una, que es en Afganistán. Francia es la segunda, con una fuerte participación de la OTAN, en la OTAN especialmente en Afganistán, pero igualmente participación en la ONU. Y vemos también, interesante ver esto, que hay 3 países, Pakistán, India y Bangladesh. El subcontinente indio, que es el primer contribuyente a las operaciones de la ONU. Si les presento estas cifras, es porque esto va a tener que ver con la judicialización de la cual hablamos y vamos a hablar ahora, y la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es cierto, seguro, que la presencia del país, que eso es lo que se utiliza en los países occidentales, esos son los términos que se utilizan, es un volumen grande en los países para mantener la paz, tiene una percepción distinta de la forma en que las operaciones se deben llevar a cabo o manejar. La última gráfica que les presento, les prometo que es la última, para no llenarlos de gráficas, se trata de 20 operaciones que mantuvieron la paz en el 2006, de izquierda a derecha, el volumen de fuerzas que se desplegaron. Y ustedes ven que Afganistán viene de primero siempre, así que siempre estas operaciones de la OTAN con una fuerte proporción de norteamericanos, porque hoy en día, voy a hablar del 2011, en Afganistán hay 110.000 personas y 85.000 son americanos, es muy importante. En las otras operaciones, en cambio, la segunda operación, que es MONUC, es el Congo, República Democrática del Congo, una operación que tiene como 20.000 hombres, y todos son de la ONU y hay como 36 países que participan. Vemos que estamos realmente en campos bastante distintos. Delegar a la OTAN la capacidad de hacer la guerra. Así que es el último medio que da el Consejo de Seguridad para arreglar las diferencias entre los países, porque hay utilización de la fuerza y, como ustedes saben, la fuerza es el último medio que los gobiernos pueden tener para arreglar las diferencias. Ahora les voy a hablar sobre la judicialización. ¿Qué quiere decir esto? Este es el enlace que yo quiero hacer con el esquema que les mostré sobre la presencia de los occidentales en el seno de las operaciones, y subrayémoslo también del Consejo de Seguridad. En el seno del Consejo de Seguridad les recuerdo que hay 5 miembros permanentes y que 3 de estos permanentes, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, tienen sistemas judiciales que hoy llaman permanentemente y especialmente en el sistema anglosajón a una judicialización creciente. Esta judicialización es un dato general que tiene el mundo y que se aplica en las operaciones de mantenimiento de la paz con una dificultad particular, eso sí. ¿Qué le pasó? Lo siento mucho, pero tengo un pequeño problema. ¿Alguien puede venir a darme un socorro de informática? El computador. ¿Le pasó algo? Voy a continuar. Les leeré esto después. ¿Qué pasa entonces? Judicialización, entonces, es la
Perdón, pero quedamos sordos con el ruido que nos entró en las orejas. Capacidad de hacer entrar los aspectos legales en las decisiones de nivel estratégico o táctico de las operaciones de mantenimiento de la paz. Esto representa una dificultad y ustedes lo entenderán recortando la participación en las operaciones de Fue un poco difícil lograr la citación, que es un extracto de la última resolución basada en el Consejo de Seguridad para MONUSCO, que es el nuevo nombre del Congo, la República Democrática del Congo. Ustedes saben que es la operación más grande en volumen de Naciones Unidas hoy en día, MONUC. Tiene un problema especial que son las masacres en el este del país, en la frontera con Ruanda. Entonces, la protección de los civiles en los conflictos armados es un tema permanente de preocupación. Las contingencias de las operaciones de mantenimiento de la paz, como ustedes vieron, lo esencial viene del continente indio. Entonces, la percepción de la judicialización no es exactamente la misma. Les explico. El Consejo de Seguridad desea, de todos modos, absolutamente, proteger a los civiles. Esta es la decisión del Consejo de Seguridad, protección de los civiles. Pero detrás dice que hay que darle prioridad, pero detrás los países que dan los contingentes, ellos se preocupan por sus contingentes. ¿Por qué? Porque si no cumplen esta misión de protección de los civiles, los contingentes pueden ser perseguidos. Les explico después cómo es esto, cómo es que los persiguen, de diferentes formas. Los medios, el contingente indio no ha hecho nada. En cambio, a 20 kilómetros de su barrio había mujeres violadas y masacradas. Entonces, el equilibrio es muy fácil de encontrar, lo que explica la frase que vemos, que utiliza la utilización de todos los medios necesarios dentro de los límites de su capacidad en las zonas donde sus unidades están desplegadas para poder cumplir su mandato, su misión. Vemos que la gente limita mucho. Les explico un poco qué quiere decir esto. Y aquí les hablo como soldado, porque el Consejo de Seguridad, vemos el Congo, más o menos como Francia, para 5 veces más grande que Colombia, es gigantesco. Y hay 20.000 soldados desplegados allí. 20.000 soldados, es ridículo. Por lo tanto, las zonas no son zonas de guerra, no son zonas de dificultades todas, pero cuando ocurre algo en una zona donde hay población, la población, el ejército, los cascos azules puedan intervenir, es necesario que puedan intervenir. Y esto tiene consecuencias capitales para los contingentes. Vamos a encontrar esto a 3 niveles. A nivel de la resolución del Consejo de Seguridad, que es lo que acabamos de ver, los límites ya están marcados. Ya hay muchos escritos sobre el tema, sobre el concepto de operación. Los militares todos saben qué es. Para los estudiantes, ¿qué quiere decir el concepto de operación? Es que a partir de una resolución del Consejo de Seguridad, que es una decisión política, de declinar en términos militares lo que el jefe militar debe hacer, y por lo tanto darle órdenes. Voy a hacer un paréntesis. Yo fui asistente de un general que comandaba la fuerza en la ex Yugoslavia en el 93 y 94, que había muchas dificultades y las Naciones Unidas no estaba organizada como está ahora, no había concepción de operaciones. Así que mi general, cuando tenía un problema, se dirigía al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y decía, ¿qué hago? Y le decían, lea la resolución.